La arqueología nunca fue una vocación para Vicente Barba. Cuando era niño quería ser médico, salvar vidas, la primera de ellas la de su padre, pero el devenir académico le llevó por la historia del arte hasta que finalmente se convirtió en arqueólogo. Como a un niño inquieto, le brillan los ojos cuando habla de su trabajo e ilumina el plató al contar que en el solar de la Plaza de Santiago, que ahora excava, han encontrado una estructura de un edificio de culto musulmán. Es licenciado en Humanidades por la Universidad de Jaén y centró su tesina en las estructuras hidráulicas de época romana en Marroquíes Bajos. Experto en cerámica bizantina de Egipto, sobre la que versó su tesis doctoral, es miembro del proyecto de excavaciones que la Universidad de Jaén lleva a cabo en Egipto. Desde 1990 ha dirigido más de un centenar de intervenciones arqueológicas en las provincias de Jaén, Almería, Granada y Málaga, entre las que destacan las de la zona de Marroquíes Bajos en Jaén. Actualmente es el coordinador del área de patrimonio histórico en el Ayuntamiento de Jaén y pilar fundamental del mayor trabajo patrimonial y arqueológico que se ha llevado a cabo en el conjunto histórico de la capital. Hoy, en la entrevista, hablamos con Vicente Barba Colmenero. Bienvenido, Vicente, al estudio de Extra Jaén, uno de los que tiene el Grupo Multimedia en toda la provincia. Y quería empezar preguntándole si fuera posible, nos ponemos en que estamos en ciencia ficción, si fuera posible excavar en algún sitio de Jaén, imagínese, por ejemplo, levantar la catedral y excavar debajo de la catedral, o debajo del despacho del alcalde, en cualquier sitio. ¿Qué sitio elegiría de Jaén para poder excavar? Para poder excavar, bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado esta tarde. Pues mira, ahora que lo dices, delante de la catedral he excavado. Es lo que cuando se arregló la plaza de Santa María, ¿recordáis cuando se arregló hace ya unos cuantos años, ¿no? Pues tuve la oportunidad de hacer una excavación arqueológica delante de la plaza. Pensábamos que íbamos a encontrar allí, pues yo qué sé, los restos de la antigua mezquita, los restos de la ciudad islámica. Y aparecieron muy pocos restos arqueológicos, aparecieron los restos de la muralla, en el lateral, donde está la escalinata que da al catastro. Sí, que se marcaron. Que se marcaron exactamente, con una línea, ¿no? Muy destruida, muy deteriorada, y no aparecieron restos arqueológicos significativos, ¿no? Por así decirlo. A la hora de excavar, lo que sí que aprendí a lo largo de los años es que da igual el sitio que tú digas, qué maravilla sería excavar aquí, o qué fantástico sería excavar en este otro lugar, ¿no? Que las sorpresas arqueológicas pueden aparecer en cualquier sitio, aquí mismo, por ejemplo, aquí donde nos encontramos. Si alguno de estos edificios se demuele algún día y hay que excavar, pues a lo mejor aquí encontramos alguna sorpresa que no podríamos imaginar que está aquí y que no por el sitio, por el edificio, lo emblemático que sea, aparezca en otro lugar, ¿no? Ahora mismo estamos excavando en sitios bastante importantes. Sí, y ahora entraremos en materia. Y no sabemos las sorpresas que pueden aparecer, ¿no? Pero la arqueología es así. Yo siempre digo que la arqueología es un melón cerrado. Hasta que no lo abres, no sabes si te va a gustar o no te va a gustar, o si va a haber algo o no va a haber nada. Claro. Por empezar con una visión general, ¿en qué situación se encuentra, bueno, cómo definiría el patrimonio histórico y monumental de Jaén, y en qué situación se encuentra, en qué estado se encuentra? Pues yo creo que vivimos una época ahora mismo fantástica, fantástica. En los últimos años hemos tenido, por ejemplo, aquí en la ciudad de Jaén hemos tenido un cambio radical de empezar a mirar el conjunto histórico, el casco histórico, Marroquíes Bajos, como sabrás también. Y es una época, la verdad es que es muy buena para el patrimonio histórico y para la arqueología en general, ¿no? Porque hay interés, hay ganas de trabajar sobre edificios que estaban totalmente abandonados o que se habían convertido en escombreras, ¿no? Y tenemos una situación buena. Yo creo que tenemos una situación inmejorable ahora mismo, que hay que aprovecharse. Los poderes públicos están a favor también de rehabilitar los distintos sitios históricos y arqueológicos de nuestro conjunto histórico y de los yacimientos importantes como Marroquíes Bajos, ¿no? Y vivimos una situación muy buena, muy buena. Ya era hora, por otra Ya parte, era ¿no? hora, exactamente, ya era hora. Y solamente hacía falta un poquito de voluntad. Si es que solamente hacía falta un poquito de voluntad, porque el dinero muchas veces está ahí. El dinero simplemente hay que saber invertirlo, hay que saber un poco llevarlo a los sitios donde hay que llevarlo. Y hacía falta voluntad y ganas de trabajar. Viendo un poco el patrimonio, los hallazgos a lo largo de toda la historia que se han ido descubriendo en la ciudad, qué época se podría decir que fue la de mayor esplendor para Jaén?
Pues quizás fue, bueno, de mayor esplendor a nivel arqueológico fue cuando apareció Marroquíes Bajos, ¿no? Cuando se extendió la ciudad hacia el sur con el bulevar, pero también fue una época que devoró, ¿no? Que devoró la arqueología, ¿no? Había que construir el bulevar, el barrio nuevo de expansión, ¿no? Del bulevar, con todos los residenciales, y se hicieron muchas intervenciones arqueológicas, excavamos mucho, yo estaba recientemente terminada la carrera, y había falta de arqueólogos, había que encontrar arqueólogos debajo de las piedras, por así decirlo, muchas veces, que no teníamos, ¿no? Donde echar mano de ellos. Y se excavó mucho, pero se devoró mucha arqueología también en ese momento, porque primaba el ladrillo y no la puesta en valor muchas veces de los restos arqueológicos, ¿no? Entonces, época de esplendor, pues yo creo que la que estamos viviendo ahora, fíjate. Sí. El momento que estamos viviendo ahora, yo creo que ya tenemos un conocimiento suficiente de qué es la arqueología y cómo que hay que actuar. Y sabemos que la arqueología no tiene que ser un impedimento para el futuro, ni el progreso, ni para las construcciones contemporáneas. Para los proyectos actuales que se quieran edificar, porque hay que compaginar una cosa con la otra. Hemos terminado de construir las dos últimas calles que quedaban en el bulevar al lado del centro de salud. Hemos hecho la intervención arqueológica este verano pasado y los restos arqueológicos más importantes se han quedado debajo de la calle. Se quedan debajo de la calle, se han documentado, se han quedado tapados. Las cotas de las calles había que subir un poco, elevar un poco el nivel de las calles. Los saneamientos que podrían destruir los restos arqueológicos lo hemos reconducido a ciertos sitios donde no dañen a los restos arqueológicos, y ahí tenemos los restos arqueológicos pues otros 200, 300, 400 años más, hasta que la calle esa se quite, que no creo que dure más de 200 años, 300, no sé, no estaremos aquí para verlo, pero bueno, por lo menos nosotros lo hemos protegido debajo de la calle. Y eso es, lo que te comentaba, es el momento de tener una madurez ya, de saber ya cómo actuar con los restos arqueológicos. Antes era como que aparece una piedra, que aparece un resto arqueológico, madre mía, que no lo vea nadie, que lo tapamos, que no lo vea nadie, ¿no? Y tiramos para adelante, ¿no? Ahora porque ya... eso sucedía de verdad, ¿no? Eso sucedía, sí, eso sucedía en muchos sitios, y de hecho en muchos sitios todavía, por desgracia, sigue sucediendo donde no hay una normativa. Ya tenemos normativa en sitios concretos que sabemos cómo actuar y cómo hay que hacer las cosas, pero en sitios que no están controlados, que no tienen una normativa, no están controlados, pues por desgracia hay gente que hace eso y suele pasar, y la arqueología no es un impedimento para que se construya ni para que se progrese con una calle, con una tubería, con un edificio, todo lo contrario. Vale, pues el esplendor en cuanto a la arqueología, el momento en el estudio, pero como ciudad Jaén, ¿qué momento, qué época histórico, ¿no? Momento histórico, ¿no? Vivió de mayor esplendor como ciudad? En la época renacentista con la catedral, ¿no? Los siglos que tardaron en hacer la catedral, los 200 años que tardaron en hacer ese monumento, ¿no? Tenemos el monumento más importante de la provincia de Jaén, sin duda, y eso tuvo que ser una revolución en todos los aspectos, en todos los aspectos. Imaginemos que estamos construyendo una obra de esas características en el Renacimiento, hay que imaginarse cómo sería el resto de ciudad, ¿no? No teníamos una ciudad relativamente rica, ¿no? Hay ciudades mucho más ricas a nivel de arquitectura popular, ¿no? Y civil, ¿no? De los palacios y los edificios, ¿no? Tendríamos una arquitectura más o menos normal, pero ese monumento, ese impresionante monumento, la construcción de eso sería una revolución artística, las vidrieras, de traer artesanos de todos los lugares, la ciudad viviría, tuvo que vivir durante 200 años un momento de esplendor increíble, ¿no? Propiciado además por una reliquia. Exacto. Simplemente por la presencia de... Exacto, por la presencia de la reliquia, la construcción de esa catedral, ¿no? Si tuviéramos que construir, yo siempre me lo planteo, si tuviéramos que construir una catedral de esas características hoy en día, tendríamos capacidad en todos los aspectos, técnicas, económicas, artísticas, ¿no? Sería una cosa complejísima, pero claro, atraería muchísimas cosas, ¿no? Es como construir la obra magnífica, ¿no? Que hubiera en cualquier ciudad, ¿no? Bueno, es que ocurrió así en muchas ciudades, ocurrió de esa manera, ¿no? Entonces, quizás fuera el momento, ¿no? De esplendor de la ciudad, aunque yo personalmente me iría a otros periodos que me gustan más, ¿no? La época ibérica o la época romana, ¿no? Que la ciudad romana de Jaén no dejaba de ser una ciudad pobretona, una ciudad normal, ¿no? Tenemos ciudades en la provincia de Jaén mucho más ricas, como Cástulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aurgi, en Jaén, era una ciudad pequeñita, modesta en época romana,
Pero yo me iría, por ejemplo, a ese momento que me gusta a mí, pero porque me gusta a mí personalmente, había ¿no? decaído en detrimento de la Guardia, ¿no? En aquella época, ¿no? Sí. En época ibérica sí tuvo su época también de esplendor, con los dos oppidum que había, el oppidum de Santa Catalina, el oppidum de Puente Tabla, que sabemos que estaba aquí, bueno, aquí los dos oppidum que controlaban el territorio. También sería una época de esplendor, ¿no? Es decir, sería una época diferente, ¿no? Bueno, no. La época renacentista seguramente, sin duda alguna, sería la época de gran revolución con la construcción de la catedral. Estamos en este momento, el Ayuntamiento de Jaén está trabajando en distintos puntos del conjunto histórico, algo que hacía tiempo que no ocurría. Que no se veía, además con localizaciones y patrimonio monumental que era muy necesario y muy demandado por todo el mundo. Vamos a repasar un poquito en cada uno de los sitios. Empezamos, por ejemplo, por San Miguel, por la iglesia de San Miguel. ¿En qué situación está? ¿Qué hallazgos se han encontrado de valor? ¿Y cuál es un poco la hoja de ruta para San Miguel? Pues mira, San Miguel estaba abandonada. Lo conocéis más o menos, el sitio está al lado de la Magdalena, en pleno conjunto histórico, en un sitio emblemático de la ciudad de Jaén, ¿no? Y cuando la iglesia se vende, se desamortiza en 1843, aquello se dividió, se partió en casas, 5 casas se hicieron de la iglesia, y la situación es que llevábamos ya muchos años reclamando desde todos los aspectos, desde el punto de vista patrimonial, arqueológico, desde los colectivos incluso culturales de la ciudad de Jaén, reclamando que esa manzana se recuperara, ¿no? Que la iglesia se veía, la iglesia, lo más emblemático que tenía era su portada, que fue trasladada en 1920 a donde actualmente está el museo. Y desde entonces aquello quedó abandonado, ha quedado abandonado por completo. Y desde el ayuntamiento la verdad es que se ha hecho una labor en los últimos años increíble, porque ni siquiera se habían comprado las casas. Las casas que hasta hace muy poco vivía gente allí, todavía era propiedad privada. Eran propiedad privada, pese a que se había hecho el esfuerzo de haberlo hecho hace ya tiempo, se construyó un bloque de pisos cerca, se le dio un piso a los propietarios de allí, ahí no se llegó a formalizar aquello en absoluto. Y en los últimos años, en los últimos 4 años, cuando por fin, que ha costado mucho trabajo también, iniciarlo con los fondos EDUSI, se ha comprado las distintas casas y hemos empezado a trabajar allí. Hemos empezado a trabajar desde hace unos cuantos meses, desde que hemos tenido ya la propiedad del solar, y lo primero que hemos hecho es hacer un estudio histórico, arqueológico, patrimonial, de qué es lo que había allí, ¿no? Porque tú más o menos entrabas en las casas, allí se veía, pues por aquí se ve un muro, por aquí se ve un pilar, por aquí se ve como una especie de ménsula, pero no tenías una visión general de cómo era la iglesia. Hemos empezado a hacer lo que llamamos arqueología de la arquitectura, una cirugía de las paredes prácticamente. Hemos empezado a excavar las paredes, igual que se excava el suelo, pues también se excavan las paredes. Hemos empezado a quitar una capa, un muro, otro muro, por aquí hemos quitado un tejado, por aquí hemos quitado un suelo que se veía tal, no sé qué, y ya poco a poco vamos viendo la fisonomía que tenía esa antigua iglesia. Esa antigua iglesia que la verdad es que era bastante importante, una iglesia medieval, que tiene un origen en el siglo XIV-XV, y una gran reconstrucción, parece ser que se embelleció en época renacentista, con esas portadas magníficas de la escuela vandelviriana, ¿no? Y estamos poco a poco estudiando y cada día una sorpresa. Yo vengo ahora mismo de allí, por eso vengo así, vengo ahora mismo de allí y todos los días es una sorpresa. Todos los días nos encontramos detrás de un tabique, detrás de un muro, detrás de una pared moderna de las casas que estamos quitando para ver esa iglesia. Cada día nos encontramos una sorpresa. Hoy varios hallazgos. Hoy, por ejemplo nos hemos encontrado, sí, ya se puede ver la puerta original, la puerta principal de la iglesia no se veía en el interior, se veía partida, estaba partida, y la veíamos dentro de un armario empotrado de una de las casas, veíamos un trozo, en otra parte veíamos otro trozo, en una escalera veíamos otro hueco, que habían arrancado las piedras, y hoy pues ya vemos, hemos tirado unas partes de los tabiques, hemos tirado ese armario empotrado, y ya vemos la puerta completa, que por fuera no se ve porque se arrancó la portada y se trasladó, como te he dicho antes, al museo que, como bien tú sabes, en 1920 se traslada completamente, pero por dentro quedaron las piedras perfectamente. Y en ese armario empotrado, que no se veía, que estaba la luz allí, que tal, pues al quitar ya los muros y al tirar la escalera, que le hemos tirado ya por fin hoy, pues hemos encontrado unos vítores pintados en esa puerta. Uno de ellos pone Antonio
Antonio, no sabemos quién era y no sabemos tampoco de qué, porque la letra parece antigua, la letra. Parece una letra gótica, una letra antigua, pero bueno, no sabemos, tenemos que seguir analizándolo. Y los vítores, bueno, eran conocidos en muchas iglesias, en la catedral hay vítores, en muchos sitios, en Úbeda, Baeza hay muchísimos vítores. Y bueno, y la sorpresa ha sido eso, encontrarla, cuando la hemos visto, se veía muy levemente, le hemos limpiado y han aparecido esos vítores. Hoy, por ejemplo, ha aparecido eso. Pero ya te digo, otros días. Aparecieron esqueletos también. Aparecieron esqueletos, bueno, esqueletos aparecen todos los días. Claro. Enterramientos tenemos en los muros de tapial, las casas contemporáneas que se compartimentaron la iglesia, los muros de tapial, la tierra, la sacaban de allí mismo. Claro. Y entonces allí había muchísimos esqueletos dentro de la iglesia. Cuando empecemos a excavar seguramente no encontraremos. Claro. Pero hemos encontrado en los tejados, en los muros, hemos recuperado, están desmembrados, no aparece ningún esqueleto completo. Lo más llamativo fue una calavera que apareció en el tejado de una de las casas. La imagen esa que hemos publicado por redes sociales. Y la verdad es que, como te digo, todos los días nos calentamos ahí la cabeza, encontramos cosas nuevas, tratamos de averiguar cómo funcionaba la iglesia. Lo que estamos haciendo es reconstruyendo el proceso histórico desde que la iglesia se construye hasta la actualidad, tratando de ver qué fase y qué construcciones se fueron haciendo sucesivamente una sobre otra. Y es increíble y maravilloso como ese trabajo poco a poco nos va descubriendo cómo era esa antigua iglesia y cómo fue cada uno de los momentos de esa iglesia. Y finalmente, ¿cómo la verán los jiennenses? Pues todavía... ¿Se verá la iglesia? Sí, se ve, ya se ve. Tú ya entras allí y tú ya ves la iglesia, tú ya ves la nave principal, ves el altar, ves una nave lateral que hay, ves unos arcos grandes, ves las puertas laterales, ves ventanas de ladrillo mudéjar, de estilo mudéjar, ya se ve, ya con pocas pinceladas tú entras allí y estás viendo una iglesia. Antes no se veía. ¿El proyecto la reconstruirá completamente? El proyecto, mira, estamos planteándonos no reconstruirla, quizás sea muy arriesgado y demasiado fuerte hacer una reconstrucción. Hoy en día, y de hecho así nos lo dice... pues los procesos de reconstrucción y de restauración de monumentos, que hoy en día tenemos muchísimas técnicas para reconstruir un monumento, un hallazgo arqueológico, un yacimiento con muchas técnicas virtuales. Tenemos que ya te pones unas gafas que con el móvil te pone encima y se ven las reconstrucciones virtuales, ¿no? Y no son tan arriesgadas y tan fuertes sobre los monumentos, ¿no? Habrá que reconstruir algo seguramente, ahora vamos a consolidar bien la iglesia, vamos a consolidar todos los muros, allá donde haya que proteger, porque tenemos también una zona con pintura, unas pinturas posiblemente del siglo XVII, pues habrá que protegerlas con alguna especie de cubierta, todo ese tipo de cosas son las que ahora nos estamos planteando. Pero quizá a lo mejor dejar una ruina arqueológica bonita, bien consolidada, visitable, donde poder hacer... pues desde visitas guiadas, eventos, exposiciones al aire libre, conciertos, un sitio cultural, por así decirlo, puede ser una buena solución para este lugar, más que reconstruirla completamente, que a lo mejor hay que planteárselo, no lo sé. Ya te digo que ahora mismo estamos haciendo los estudios previos fundamentales que había que hacer para ver luego las decisiones que hay que tomar ahora en futuro, ¿no? Nos vamos a otro punto del conjunto histórico, Plaza de Santiago, muchísimos años también esperando... Totalmente, un solar lleno de basura, de escombros, 2.000 metros cuadrados ahí en pleno conjunto histórico, lo sabéis, rodeado de casas, detrás de la Escuela de Arte José Neró, un sitio también emblemático. Hemos empezado a hacer las excavaciones arqueológicas porque el primer paso es hacer las excavaciones arqueológicas para ver qué es lo que nos encontramos, para ponerlo en valor, si hay que ponerlo en valor, y reconstruir la historia de la ciudad. Y se ha planteado allí hacer un parking, un jardín, un edificio para la universidad a distancia, ¿no? Y la verdad es que estamos con las excavaciones prácticamente concluyendo, las estamos terminando y también ha dado bastante sorpresa. Hay cosas que todavía estamos analizándolas, pero hay cosas bastante interesantes. Importantes que se puedan contar aquí en primicia hoy. En primicia hoy. Bueno, venga, te voy a contar alguna cosa en primicia. Tenemos restos islámicos que no sabíamos que allí iban a aparecer restos islámicos porque en los entornos inmediatos, en las excavaciones justamente de alrededor que se han hecho, no han aparecido nunca restos islámicos. Pero es más, tenemos restos islámicos posiblemente importantes, me refiero. Pero restos islámicos de algunos baños, templos, mezquitas, casas, alguna casa ahí estamos, señorial. estamos analizándolo, ahí estamos. Han aparecido algunos restos islámicos
que posiblemente estén relacionados con un lugar de culto, posiblemente. Muy deteriorado. Un sitio público sería. Sí, pero lo raro y lo extraño es que aparece en un sitio muy concreto, no en toda la parcela, son 2.000 metros cuadrados de parcela, la hemos intervenido en todos los puntos, cuando hacemos la excavación arqueológica sondeamos en toda la parcela y solamente han aparecido en un punto concreto y no están bien conservados en un sitio concreto, hay una serie de arcos, pero luego sobre ellos se construyeron otras cosas posteriores, el siglo XVII, el siglo XVIII, siglo XIX, y están deteriorados, pero hemos tenido la suerte de en un rinconcito encontrar algo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se tiene que analizar porque todavía es complicado, porque es que cuando tú te encuentras una superposición en una excavación arqueológica de una fase, otra, unos muros que se reutilizan, se reaprovechan, pues como estamos viendo también en San Miguel y como aparecen en casi todas las excavaciones del conjunto histórico, ¿no? Un sitio que ha sido habitado desde época muy antigua hasta la actualidad, pues se reutilizan continuamente los espacios, ¿no? Pues estamos analizándolo y posiblemente sea una cosa interesante de época islámica que habrá que conservar. Un sitio de culto en aquella época estaríamos hablando de una mezquita, Posiblemente, o quizá a lo mejor una pequeña capilla, un lugar así, es un poco todavía peculiar, pero el resto, material islámico está apareciendo, material islámico. Porque la ciudad tenía las mezquitas... Estaban bien localizadas, ¿no? Tenemos mezquitas donde estaba la catedral, donde está la Magdalena. Pero había más mezquitas sí, en la ciudad. Sí, había más mezquitas en San Juan, en la iglesia de San Juan. Por debajo de San Juan se encontró un minarete, ¿no? Donde están los baños del Naranjo un poquito más por arriba. Sabemos de otras mezquitas que había en otras iglesias, ¿no? En casi todas. Casi todas las iglesias fueron reconstruidas, están sobre mezquitas, ¿no? Pequeñas mezquitas. En el bulevar yo tuve la oportunidad, debajo del centro de salud, el actual centro de salud que hay, ¿no? Por eso hay una zona de cristales y el centro de salud está relevado, ¿no? Respecto a la calle hay que subir por una escalera, mucha gente no lo sabe, pero al centro de salud se entra por una rampa o una escalera, el edificio está elevado respecto al nivel de la calle, porque debajo hay unos restos de un barrio islámico y una pequeña mezquita. Pequeña mezquita de barrio que no tenía decoraciones ni tenía nada, pero sabemos que es una pequeña mezquita de barrio como muchas que había, ¿no? Esta mezquita de ahí de la Plaza de Santiago tenía algo de decoración, por eso son esos elementos decorativos que no hemos encontrado, que estamos analizando a ver exactamente qué son, pero son muy interesantes. Eso no va a impedir para nada que el proyecto se haga. Es lo que te decía antes, te comentaba, que hoy por hoy tenemos ya una madurez a nivel técnico arqueológico para saber buscar soluciones, para hacer un parking, para hacer allí un jardín, integrando. Esa es la maravilla de la arqueología y de la historia, ¿no? Que tenemos la oportunidad de integrar en edificios modernos, contemporáneos, en jardines y demás, los restos del pasado, no ocultarlos y taparlos, sino que tenemos la oportunidad de tenerlos a la vista, de ponerlos en valor y que la gente los disfrute, ¿no? O volver a taparlos, que también están bien muchas veces tapados, porque ahí se quedan, como te he dicho antes, debajo de las calles, conservados otros 200, 300, 500 años más, y están ahí, ¿no? Para que el día de mañana, bueno, pues se puedan poner en valor. Tenemos otro punto, seguimos por el casco antiguo, el conjunto histórico, y tenemos la calle El Bin. La calle El Bin, también hemos comenzado con la obra hace unas semanas. Tanto tiempo, también tantos proyectos que se han ido sucediendo uno detrás de otro y que por fin ya han comenzado. Lo interesante es que, por eso te decía antes, que estamos viviendo una época magnífica para el patrimonio, porque fíjate cuántos proyectos en el conjunto histórico que en los últimos años no teníamos nada allí, no se había hecho nada, ¿no? La calle El Bin sí que ha sido un reclamo, ¿verdad?, histórico también, de rehabilitar ese rincón de la ciudad de Jaén, ¿no? Y ha comenzado la obra hace unas cuantas semanas. También la idea es hacer allí un edificio muy interesante, lo que le hemos llamado la caja de música, ¿no? Se ha llamado, ¿no? Y se va a recuperar ese Carmen, le decimos Carmen, ¿no? Pero no es un Carmen porque el concepto de Carmen está más asociado a Granada, ¿no? Con esos jardines escalonados, que era realmente lo que era un jardín huerto escalonado. Y vamos a recuperar esos jardines. La idea es hacer un jardín un poco de las tres culturas, un jardín un poco con especies autóctonas, en el que haya huerto y jardín que sea un poco de las tres etapas culturales, pero que la gente lo pueda visitar y que pueda disfrutar también del lugar. Y también va a ser un punto, siempre estamos diciendo que estos pequeños puntos
que aunque no dejan de ser pequeños puntos en el conjunto histórico, que nuestro conjunto histórico está, yo siempre lo digo, lleva muchos años metido en la UCI. Ahora le estamos dando un poquito de medicamentos, ¿no? El conjunto histórico estaba muerto hace unos años, estaba totalmente muerto, se estaba cayendo. Y estos pequeños puntos de acupuntura que estamos haciendo, estos pequeños medicamentos que estamos dándole a este enfermo que tenemos metido en la UCI, lo va a ir poniendo mejor, lo va a ir un poco mejorando. Y la idea de estos puntos de acupuntura en sitios muy concretos es regenerar zonas concretas que hasta ahora pues no se estaban abandonando. Se habían abandonado y estaban como en la plaza de Santiago llena. Hemos sacado de contenedores de escombros y de basura. Increíble, increíble, ¿no? Y vamos a ver qué sorpresas también se están haciendo también las intervenciones arqueológicas, que es un proyecto de seguimiento arqueológico, y el proyecto es un proyecto complejo por lo estrecho que son de las calles, el meter allí los materiales, claro, y la obra de construcción tiene un tiempo de demora grande, considerable por así decirlo, porque es un sitio complejo es que prácticamente hay que meter las cosas con carretillas. Habéis visto la calle, ¿no? Que es estrechita, sí, claro, estrechita, ¿no? El espacio es grande, pero claro, el acceso... El acceso son complicados, ¿no? Y es una obra compleja, ¿no? Pero bueno, ya por fin se ha iniciado, que era lo importante, y vamos a ver. Y por último tenemos también las intervenciones en el entorno de la catedral, ese embellecimiento, esa mejora de las calles. ¿Cuándo aproximadamente podrán estar terminada esa... Pues ese es con el proyecto. Los otros proyectos que te comentaba eran con el proyecto de los fondos de EDUSI, y este proyecto del entorno de la catedral va con los fondos de la ITI, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Y lo que nos planteamos en un primer momento con el proyecto de la ITI era que había que retomar el expediente de Catedral Patrimonio de la Humanidad. Se había aparcado en los últimos años. Cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos que no se sabía nada de ese expediente, por completo se había abandonado, no se habían retomado otra vez las negociaciones, no se había hecho nada, nos fuimos lo primero al ministerio, empezamos a retomar las cosas con el ministerio, y lo primero que nos encontramos de aquel demoledor expediente que hizo la UNESCO, ¿no? Para que la catedral fuera Patrimonio de la Humanidad, nos dijeron que el entorno de la catedral estaba tan degradado y tan deteriorado, ¿no? Por así decirlo, que era imposible, por mucho catedral que tengamos, estupenda y maravillosa, que desde el ministerio decían que es magnífica y que se merece ser Patrimonio de la Humanidad, para que te den esa categoría, el entorno tenía que estar arreglado y cuidado. Entonces lo primero que hicimos fue decir, vamos a arreglar el entorno, ¿no? Sí, pero aquello era solo una pequeña parte, porque al final el 98% del expediente que se presentó se echaba para atrás. Se echaba para atrás. Pero la parte más importante, bueno, había que justificar por qué la catedral, la importancia histórica de la catedral, que eso a nivel histórico, pues desde la Universidad de Jaén, el Departamento de Historia del Arte, catedráticos como Pedro Galera habían demostrado y estaban demostrando que la catedral había sido la madre de otras catedrales en América y otras catedrales en América que son Patrimonio de la Humanidad, de la cual había sido la madre esta, por así decirlo. No tenía lógica que la catedral de Jaén no estuviera en ese expediente, ¿no? Pero el entorno sí que es verdad que nosotros nos planteábamos decir, oye, es que esto está, la verdad es que está hecho una castaña, ¿no? Solamente los pavimentos de la calle Maestra, ¿no? La calle Maestra y los saneamientos, que es que las casas de al lado tienen unas filtraciones increíbles, ¿no? Arreglar la catedral, el entorno era básico y fundamental, ¿no? Y hemos empezado ya hace unos cuantos meses con toda la pavimentación nueva del entorno de la catedral, y los plazos que tenemos, no sé si habéis visto que la empresa va bastante rápido, la empresa se comprometió a tener unos plazos relativos, antes de Semana Santa tiene que estar todo terminado, que es lo que se acordó, y de hecho los plazos se están cumpliendo, conforme hicimos un calendario de plazos se está cumpliendo, ¿no? También llevamos el plan de descontaminación visual, que hemos empezado a trabajar, de esto llevamos ya muchos meses, ¿no? Pero lo primero que hicimos fue nos reunimos con los bancos de todo el entorno. Banco Santander cambió sus letras corporativas, Ocaso en la esquina de la Carrera también cambió, todo el Más y Más, un poquito más arriba en la calle Campana, el Más y Más también cambió su corporatividad de la fachada, la Caixa ahora recientemente también enfrente de la Diputación, ¿no? Al lado en el lateral de la Diputación, y poco a poco el entorno irá cambiando, no es un trabajo para hacerlo de hoy para mañana, y sabemos que es un trabajo largo,
Pero bueno, el camino es fundamental para que al final, oye... cumpliendo el PEPRI, exactamente, que no se cumplía. Aunque esté caducado ya Exacto. el PEPRI, el antiguo, pero había que... Pero había que cumplirlo, ¿no? Y que todo el mundo, esto era... Yo siempre he dicho que era el oeste, ¿no? Aquí todo el mundo colocaba su cartel como quería, con los colores, con el tamaño que quería. Teníamos un PEPRI que así te decía y te regulaba cómo tenía que ser. Y la verdad es que nos hemos reunido con muchos comerciantes, nos hemos reunido con todo el entorno, hemos hecho varias reuniones, la gente está muy sensibilizada, poco a poco nos llaman, yo he llegado a ir incluso a obras que estaban terminando, me llamaban, oye, vente para acá y dinos cómo se hace la fachada, de qué color la pintamos y de qué color ponemos el cartel, y le hemos dado recomendaciones y la gente la verdad es que está muy sensible con ese aspecto. Y poco a poco, si os fijáis, hay pequeños detalles que han ido cambiando y que irán cambiando a lo largo de los años y a lo largo de los próximos meses, que hará que, bueno, que intentaremos que la catedral sea otra vez, que retomemos ese expediente, que lo estamos haciendo, sea patrimonio de la humanidad, que a todo el mundo nos interesa, a todo el mundo nos beneficia que la catedral sea patrimonio de la humanidad. A eso quería volver un poco al patrimonio de la humanidad de la catedral, pero realmente la catedral puede ser patrimonio de la humanidad. Es decir, nosotros hace unos meses hablábamos con expertos de ICOMOS y me decían que, bueno, que realmente había pocas posibilidades de que la catedral fuera patrimonio mundial. Sobre todo que se debería trabajar en un expediente que a lo mejor de forma conjunta con otras ciudades de Latinoamérica. Exacto, y esa tal, es la idea. se presentara de forma conjunta, pero eso es muy complicado. Pero quiero decir, ¿cuál va a ser por dónde se va a trabajar? ¿Se va a trabajar en esa línea? Porque claro, abrir el expediente de Úbeda de Baeza, eso está totalmente descartado. Exacto, eso está descartado porque de hecho además nos lo aconsejaron así desde el Ministerio y así se aconsejó cuando vino el informe de ICOMOS, ¿no? que decía que no había sido la vía correcta, por así decirlo, ¿no? Y lo que hay que hacer es lo que tú has dicho, ¿no? Seguramente, ¿no? A ver, el problema es que ya no se dan patrimonio de la humanidad a monumentos en sí, ¿no? Aún así se ha hecho, y además se lo dijimos, en una catedral de Alemania, hacía pocos años, hace 4 o 5 años, se le dio patrimonio de la humanidad a una catedral alemana. Son alemanes, Vicente. Son alemanes, sí, pero bueno, sí. Y a un palacio también un palacio quiero recordar también de Portugal, ¿no? Pero son cosas muy concretas, muy específicas, no sabemos por qué se ha hecho, pero sí que nos transmitieron que de hecho así no se está haciendo, ahora se está trabajando por el expediente de patrimonio del paisaje del olivar, ¿no? Y por otras cosas mucho más grandes, extensivas a otros territorios, ¿no? Y sí que es cierto que la catedral debería de ir en un expediente mucho más abierto, como antes te decía, con las catedrales latinoamericanas, ¿no? Si decimos, y así está fundamentado, y así sabemos históricamente y científicamente que la Catedral de Jaén fue la madre de las catedrales latinoamericanas y sabemos concretamente cuáles son, pues hay que trabajar por esa vía, ¿no? De hecho ya hemos empezado también a tomar esos contactos con ellos, ¿no? Pero es lo que te decía, nos interesa... Es un camino complejo. Es un camino muy complicado. Porque estamos hablando de es un camino muy complicado. Compartido, bueno, hay muchas de esas catedrales que ya lo son. Claro. Que ya lo son, ¿no? Entonces, sería abrir también el expediente. Sería abrir el expediente, exactamente. Bueno, las cosas cambian, las cosas en el momento que están arregladas, están adecuadamente visitables, tengamos una catedral, sabemos que el turismo en los últimos años ha subido exponencialmente, increíble, ¿no? Como Jaén, ahora mismo, cuando antes hablaba de Jaén, ahora ves, el otro día vi unos chinos por aquí por Jaén haciendo fotos delante de la catedral, que yo hacía ya mucho tiempo ya que no veía chinos, ¿no? O eran coreanos, no lo sé, ¿no? Pero era por la pandemia. Era por la pandemia, ¿no? Entonces, sabemos que todo eso ayudará, ¿no? Al expediente, ¿no? Y se está retomando y estamos... Simplemente el hecho de retomar el expediente, el hecho de arreglar el entorno, se han invertido en las cubiertas de la catedral, las vidrieras de la catedral que estaban rotas, entraba el agua. Los tejados entraban, cada vez que llovía entraba el agua directamente a la catedral, ¿no? Y estaba realmente uno de los elementos, de los monumentos más importantes que tenemos en la provincia de Jaén y el elemento renacentista más importante del sur de la península ibérica no podía estar como estaba, ¿no? Entonces, básico, fundamental. Que luego tengamos la Catedral Patrimonio de la Humanidad dentro de unos años, pues es fantástico. Si hemos conseguido a lo largo de ese camino de adecuar y arreglar nuestro conjunto histórico, nuestra catedral, nuestro entorno, y hemos conseguido el patrimonio de la humanidad, pues fantástico. Que no lo conseguimos, no pasa nada, tendremos una catedral estupenda y maravillosa, que también es el objetivo, ¿no? Por terminar con el conjunto histórico, antes de irnos hacia el norte de la ciudad, hacia Marroquíes Bajos,
Los baños del Naranjo sí que están concluidos ya. Sí. Es un nuevo espacio para la ciudad, además cultural, que está acogiendo actividades. Sí, sí, sí. Fue una buena noticia no recuperar. Sí, fue fantástico. El edificio de los baños del Naranjo se han quedado estupendos. Fue una restauración llevada a cabo por los técnicos del Ayuntamiento de Jaén. La verdad es que ahí los técnicos del Ayuntamiento de Jaén han hecho una labor impresionante, ¿no? Nosotros, la verdad es que era un espacio, cuando lo vimos, pequeñito, en el conjunto histórico, son esos pequeños puntos de acupuntura, ¿no? Y lo que nos planteamos en aquel lugar fue rehabilitarlo tal cual, dejar la sala diáfana, y la sala de arriba, una sala de exposiciones que no teníamos en el conjunto histórico. El Ayuntamiento de Jaén no tenía una sala de exposiciones donde poder exponer su obra artística y exposiciones temporales y demás. Y el sitio es fantástico, la verdad es que ha tenido muy buena acogida, a la gente le encanta el sitio, donde poder hacer eventos, hacemos presentaciones, hemos hecho también, bueno, hemos hecho incluso pequeños conciertos. Un sitio, la verdad es que a la gente le está gustando mucho. La gente... Realmente los baños están prácticamente en su totalidad en la casa contigua, ¿no? Hay parte de los baños que se conservan en la casa contigua, y cuando se construye el colegio de los Caños, ¿no? Sí. La escuela de los Caños, se destruyen parte de esos baños. Cuando se hizo la excavación arqueológica hace ya 30 años, creo que sí, 30 años lo hizo Vicente Salvatierra con la Universidad de Jaén, cuando empezaron a rehabilitar aquello, que se empezó a rehabilitar pero se quedó también abandonado. El subsuelo aparecieron los restos del antiguo baño, ¿no? Entonces sabemos que donde va el patio, donde está la sala, había los restos de los muros, que están debajo del suelo que se han conservado debajo, y lo que se observa en la pared, una de las paredes, se observan todo el arranque de las bóvedas y los arcos de ese antiguo baño. Y sí que sabemos, que lo hemos visitado, que hay las casas contiguas, hay todavía parte de esos baños. Todavía tenemos parte de esos baños debajo de esas casas, ¿no? Nos vamos ahora al norte de la ciudad, nos vamos a Marroquíes Bajos, que es estrechamente ligada a tu carrera, porque tu tesis fue sobre infraestructura hidráulica. Fue la tesina, eso era lo que era la tesina. Antes se decía ahora son TFM, TFI, ¿no? El proyecto final de máster o de carrera. Yo antes era tesina. Mi tesina fue de Marroquíes Bajos. Infraestructura hidráulica de la época romana, ¿no? Sí, exacto, de la época romana. Y luego después ha estado trabajando mucho en excavaciones allí en Marroquíes Bajos, sí. Ciudad de la Justicia, tiene varios libros publicados sobre Marroquíes Bajos. ¿Qué significa Marroquíes Bajos para la historia de la ciudad cuando empieza a descubrirse? ¿Qué es Marroquíes Bajos para Jaén? Marroquíes Bajos fue una revolución a nivel arqueológico histórico. Cuando empezamos a descubrirla, empezamos a excavar, vimos que en primer momento pensábamos que eran muchos yacimientos, sobre todo el periodo más importante, que el periodo de la Edad del Cobre, el periodo prehistórico. Pensábamos que eran muchos yacimientos, y hasta que pudimos encajar todas las piezas de ese puzzle tardamos unos cuantos años, y de eso hace ya mucho tiempo, pero conseguimos encajar todas las piezas y vimos que lo que había era un poblado prehistórico impresionante, con muchas fases posteriores. Pero el origen estaba en época calcolítica, incluso una pequeña fase también en época neolítica, al inicio de la agricultura. Los neolíticos son los primeros que empiezan a cultivar, empiezan a domesticar las plantas y los animales, y se asientan allí, en ese lugar de tierra muy rica, con mucha agua, es un lugar fértil, ¿no? Y al pie de monte de la ladera de la sierra que tenemos, y al pie de la campiña de Jaén, ¿no? Y cuando empezamos a investigar y a ver lo que pasaba en Marroquíes Bajos, vimos que lo que se había escrito en época calcolítica hasta ese momento, te estoy hablando hace 25 años, ¿no? Y pues bueno, pues había cosas que se habían dicho, entre comillas, en otros yacimientos, y que aquí eran evidentes, ¿no? La metalurgia, el control del agua, los sistemas hidráulicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Marroquíes Bajos ha supuesto una revolución histórica, desde el punto de vista histórico, porque no había suficientes datos en otros sitios para corroborar lo que en Marroquíes estábamos viendo, ¿no? Ha sido muy importante toda la historia, reconstruir toda la historia de Marroquíes Bajos. Hoy por hoy tenemos un conocimiento importante, y todas las fases históricas que tenemos. Tenemos hasta 18 periodos, se hicieron 18 clasificaciones de los periodos históricos que tenemos en Marroquíes Bajos, desde la época prehistórica hasta la actualidad. Y es un lugar que yo siempre digo, es el barrio más antiguo de Jaén y el más moderno. Claro. Porque tenemos las dos cosas, todavía sigue viviendo la gente allí, ¿no? Sobre los restos arqueológicos de Marroquíes Bajos, ¿no? Y es impresionante la reconstrucción histórica de cómo ha ido evolucionando ese poblado. Las fases más importantes de Marroquíes, el periodo prehistórico, la época calcolítica,
que bien conocéis, ¿no? El periodo ibero-romano, la época ibero-romana, y el periodo islámico. Luego, en los otros periodos islámicos, bueno, en los otros periodos también tenemos elementos construidos, pero por así decirlo, muy dispersos por todo lo que es Marroquíes Bajos. Y además un ejemplo de lo que es la arqueología, que la arqueología no siempre es levantar algo para que se muestre, sino ofrecer conocimiento a la historia, a nuestro pasado, a la sanidad. Exacto, ha supuesto un conocimiento grandísimo de la historia de la ciudad de Jaén. La historia de la ciudad de Jaén se cuenta en Marroquíes Bajos. Ya te digo que tenemos toda la historia de los habitantes de la ciudad de Jaén desde hace 6.000 años en Marroquíes Bajos. Lo tenemos allí. De hecho, hay rinconcitos. Nosotros estamos trabajando ahora en la parcela del parque arqueológico, ¿no? Esa parcela, cuando empezamos a investigar, lo primero que empezamos los arqueólogos allí en Marroquíes, te estoy hablando hace ya cuando apareció aquello, ¿no? Hace cuando yo justamente me pilló terminado la carrera. Hace ya 27 años, 27, 28 años, ¿no? Empezamos a excavar las calles, empezamos a meter los colectores, los saneamientos, luego empezaron a hacerse los edificios, los residenciales, el colegio, el centro de salud, los distintos equipamientos, el bulevar, y fuimos poco a poco excavando y reconstruyendo ese puzzle, ¿no? De todos los elementos que íbamos encontrando, y lo que vimos que Marroquíes Bajos nos contaba esos 6.000 años de historia de la ciudad de Jaén. De forma continua. De forma continua, exactamente. Allá habíamos estado habitando desde hacía 6.000 años, ¿no? Ya te digo, desde la época de la domesticación de las plantas, desde la agricultura, desde el inicio de la agricultura y el inicio de la ganadería, por así decirlo. Anteriormente lo que tenemos la época, la edad de piedra, ¿no? La época paleolítica y demás, que lo que sabemos que los poblados no son estables, son nómadas, viven en la sierra, y Marroquíes Bajos supuso un encuentro de la gente para que se asentaran en un lugar concreto y la gente empezara a vivir ahí, y de forma ininterrumpida ahí estamos habitando, y el origen del Jaén está ahí, es el origen de Jaén, ¿no? Muy bien. Y no es la Atlántida, por supuesto. No, no es la Atlántida. Yo lamento decirte que no. No es la Atlántida. La Atlántida es un mito fantástico, es un buen mito de Platón, ¿no? Y viene a contarnos una historia muy concreta, ¿no? Pero no, la Atlántida no. Tiene elementos parecidos al mito de la Atlántida, pero Marroquíes Bajos tiene suficiente autenticidad. Tiene suficiente autenticidad como para ser Marroquíes Bajos. Es más importante Marroquíes Bajos desde mi punto de vista que la propia Atlántida, que hay muchas Atlántidas por todos lados. Claro. Atlántida ahí, ¿verdad? Ahora ya aparecen Atlántidas por todo el Mediterráneo, por todos lados, ¿no? Entonces, y bueno, la parcela de Marroquíes Bajos, lo que te estaba contando, nosotros, esa parcela, el parque arqueológico, son unos 8.000 metros cuadrados. Sí, eso te quería preguntar, ¿cómo va a quedar eso? Son unos 8.000 metros cuadrados que están en el centro del poblado de Marroquíes Bajos. Se dejó libre de construcciones, ahí no se puede construir. Y cuando empezamos a excavar en todo lo que era el entorno aquel, se consiguió, a través del plan general que en ese momento había, se hizo un plan especial para dejar esa parcela libre de construcciones, que no se podía construir. Pues bueno, ya está abandonada durante 20 y tantos años, y de hecho ha sido un vertedero donde se echaba ahí la basura, el escombro, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo primero que nos planteamos, esta parcela municipal, que era del ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento, y en el centro del parque arqueológico, lo que era el yacimiento arqueológico, lo que hay que hacer es un parque arqueológico, hay que empezar a investigar. Se habían hecho algunas investigaciones hacía ya muchos años, hacía 20 y tantos años se habían hecho investigaciones, y sabíamos que había elementos importantes. De hecho, yo excavé allí también. Mi tesina esa que antes hablábamos estaba hecha justamente en esa parcela. En la estructura hidráulica de época romana aparecieron justamente allí, ¿no? Una cisterna, un pozo romano que apareció allí. Y lo que hicimos fue empezar a trabajar allí, empezar a trabajar con muy pocos medios, como siempre, ¿no? Pero la verdad es que hemos llegado acá, hemos hecho un proyecto peculiar. A través de campos de trabajo. Campo de trabajo, con financiación público-privada, con distintos colectivos que nos apoyan y nos ayudan, con la intervención de distintas instituciones. Es un proyecto, la verdad es que en muchos sitios nos han llamado, a mí me han llamado de muchos sitios para que les explique cómo hemos conseguido poner en marcha este proyecto, porque tiene una gestión peculiar, público-privada por así decirlo, y con los campos de voluntariado, que la gente está entusiasmada en verano, está encantada de venir a trabajar con nosotros. Hemos tenido ya más de
150 voluntarios en estos últimos 3 años trabajando en la parcela. Y nos damos abasto con la gente que quiere venir a trabajar allí, porque... A pesar del calor. A pesar del calor. Siempre lo hacemos en el mes de julio, lo organizamos en el mes de julio y tenemos hasta lista de espera, porque no podemos coger a todo el mundo porque es imposible tener a tanta gente trabajando allí, ¿no? Y hemos tenido hasta lista de espera y gente que ha venido hasta de Italia, de Alemania vino un chico el año pasado, gente de la provincia de Jaén, claro está, y de distintas partes de Andalucía, pero incluso gente de Alicante, de Burgos, de otros sitios, han querido venir a participar y trabajar en el campo voluntariado. Y yo siempre se lo digo a todo el mundo, no es un sitio para convertirte en arqueólogo. Nosotros no queremos formar arqueólogos, eso se hace en la universidad. Para tú aprender a ser arqueólogo tienes que irte a aprender en las universidades, ¿no? En las distintas universidades, en los másteres y los cursos de especialización. Lo que queremos es acercar el patrimonio a la gente, hacer que el patrimonio, todo el mundo vea que el patrimonio es suyo, es una parte de nosotros y nos pertenece a nosotros. Y a quererlo, amarlo y respetarlo un poco, ¿no? Y es un poco la labor que queremos hacer desde los campos de voluntariado, ¿no? Y por eso no cogemos a gente, bueno, también viene gente que está estudiando arqueología porque quiere trabajar con nosotros, es una oportunidad que tiene, pero el objetivo no es que vengan arqueólogos que están estudiando a trabajar con nosotros, sino gente de cualquier disciplina, ¿no? Hemos tenido médicos, hemos tenido enfermeras, amas de casa, hemos tenido de todas las profesiones, gente que tenga ganas y voluntad en conocer y aprender el patrimonio. Y es importante recuperar esta parcela que llevaba mucho tiempo abandonada porque es esa historia que decíamos, esos 6.000 años contados de historia, ¿no? Que en este rinconcito del Marroquíes Bajos hemos encontrado, bueno, este verano encontramos otra etapa más de Marroquíes Bajos, que es el periodo ibérico. O sea, es que en cada sitio que excava encuentra una cosa nueva. Y en la parcela de Marroquíes Bajos, en el parque arqueológico, quedan todavía muchas sorpresas por aparecer. Estoy seguro que aparecerán muchas cosas nuevas. Por último, ya terminando... Sí, yo me enrollo, es que yo me enrollo. Dos cosas rápidas. Una un poco pregunta trampa. Nosotros desde el Grupo Multimedia, Extra Jaén, pusimos en marcha hace ya 8 años el programa Jaén Genuino, sí, con la intención de mostrar el patrimonio de la ciudad de Jaén y sobre todo centrado en su conjunto histórico. Digo pregunta trampa porque te voy a decir qué te parece el programa y a mí me encanta. Difícilmente va a decir a mí me encanta, gusta. Claro. Además yo he ido montones de veces a todas las actividades que hacéis, es que es una maravilla, es que esa iniciativa es fantástica. Sobre todo hay un día especial que es la Noche Jaenciana. La Noche Jaenciana, Jaén se llena, Jaén, todo el mundo se vuelca en su patrimonio, la gente sale a las calles, no le importa hacer colas de horas para entrar a ver un monumento, que podrían verlo cualquier otro día, pero la gente lo hace por esa voluntad y por esa iniciativa que hacéis vosotros, que me parece fantástica. Muchas gracias. Y lo último, tocar la parte de Egipto, sí, que también ha estado allí excavando durante mucho tiempo y bueno, ver un poco qué ha significado también para la Universidad de Jaén, para la arqueología, qué ha significado trabajar allí en unas excavaciones en Egipto. Yo estoy trabajando ahora en varios proyectos en Egipto, de hecho estaba en el mes de enero he estado en un proyecto allí en el desierto de Dakhla, he estado con la Universidad de Nueva York. Ya colaboro en varios proyectos, trabajo en 3 proyectos. Y uno de ellos, que fue con el cual empecé a ir a Egipto, a excavar Egipto, fue con el proyecto de Cubet el Jagua de la Universidad de Jaén, que el director es Alejandro Jiménez, que es un egiptólogo de renombre internacional. No os podéis imaginar el nivelazo que tenemos de arqueología en general en la Universidad de Jaén y de egiptología, del mundo ibérico, ¿verdad? Es que, bueno, los que nos dedicamos a la arqueología lo sabemos, sí, pero para los que no lo sepáis, bueno, pues que sepáis que, bueno, que la Universidad de Jaén es pionera en arqueología. Mucha gente viene a estudiar concretamente aquí, a hacer el máster de aquí, de patrimonio y de arqueología, porque tenemos los mayores expertos y especialistas en el mundo de la arqueología en general. En el mundo ibérico, ya lo sabéis, sí, ¿no? Sí. Tenemos el Instituto Arqueológico Universitario de Arqueología Ibérica, ¿no? Que llevan trabajando muchos años en toda la provincia, en Puente Tablas también. Y luego tenemos a Alejandro, que es un egiptólogo de renombre internacional, con este proyecto en Cubet el Jagua, que es una maravilla. Ellos llevan trabajando ya allí 12 o 13 años. Yo me incorporé con ellos. Alejandro, que estudió conmigo, de mi promoción, es colega mío y toda la vida lleva diciendo, vente conmigo a excavar Egipto, vente conmigo a excavar Egipto.
Yo tenía a los niños muy chiquititos y no había manera de poder ir a Egipto porque hace falta ir allí por lo menos un mes de trabajo, para excavar, tiempo, hace falta muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya por fin en el año 2015 me enganché al proyecto y la verdad es que Egipto te engancha, como arqueólogo te engancha. Aquello es increíble, ¿no? Y de hecho mi tesis doctoral fue de Egipto, sobre la época bizantina, sobre la cerámica bizantina del sur de Egipto. Y yo espero seguir colaborando, y de hecho ya te digo que me están llamando de otros proyectos de Egipto porque me especialicé en esa cosa, en ese periodo concreto, en época bizantina, ¿no? En la cerámica de ese periodo concreto que hay en muchas partes de Egipto. Y yo espero seguir investigando en Egipto durante muchos años. Espero ir todos los años. Ahora he estado en el desierto de Dakhla, que es una maravilla también. Hubo un descubrimiento hace poco ese... Los cocodrilos. Los cocodrilos, momias de... Exactamente, ese fue con el proyecto... Eso lo descubrimos en el año 2019. Lo que pasa es que la noticia salió ahora porque la investigación, una vez que lo descubres, hay que empezar a investigarlo. Se ha publicado un artículo en una revista importante a nivel internacional científica sobre los cocodrilos. Y la verdad es que es impresionante el descubrimiento, aquel fue una maravilla. Cuando aquello empezamos a descubrir los cocodrilos momificados, había 10 cocodrilos, una tumba con 10 cocodrilos, había uno que tenía 3,5 metros de largo y en otros sitios lo que habían solamente las cabezas enterradas, momificadas, y hay una cabeza que según nos dijeron los arqueozoólogos que han hecho este estudio con nosotros en los últimos años, había un cocodrilo que seguramente medía 4 metros. Con las dimensiones de la cabeza, ¿no? Ese hallazgo fue increíble. Hemos encontrado, con el proyecto Cubeta del Jagua, hemos encontrado cosas increíbles. Y todos los años que vamos, siempre encontramos un hallazgo impresionante. Egipto es una maravilla y yo siempre lo digo a la gente que no hay ni la mitad descubierto en Egipto. Pese a que pensemos que en Egipto se ha descubierto todo, todavía queda muchísimo. Todavía. Debajo de la arena del desierto de Egipto queda muchísimo por descubrir. Queda mucho por descubrir, lo mismo que en Jaén. Igual que en Jaén, exactamente, igual que en Jaén. Marroquín Bajo, en San Miguel, seguramente Y encontraremos muchas sorpresas todavía en los próximos años. Por recuperar. Nos quedamos con esa primicia de la mezquita, posible mezquita dentro de... No lo sabemos si es una mezquita, ¿no? Un lugar de la Plaza culto Santiago. Posiblemente. Sabemos que hay una iglesia, la iglesia de Santiago. Claro. Y a lo mejor esa iglesia está Previamente construida fue sobre un una elemento de culto. Todavía estamos investigándolo. Estaremos a la espera. Muchísimas gracias, Gracias a vosotros. Vicente, coordinador de Patrimonio e Historia del Ayuntamiento de Jaén, y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Con Extra Jaén. Muchas gracias, un placer.